Eh, Antes que nada, presentar un poco la siguiente idea, que hoy en día, a diferencia de que cuando yo era estudiante, hay un fenómeno que es que anteriormente nosotros nos disputábamos los libros en la biblioteca y hoy en día eso no pasa porque ya hay demasiada información, ¿verdad? Entonces, como hoy hay un exceso de información, necesitamos saber cómo hacer para poder seleccionar las fuentes. Entonces, lo primero que yo quiero mostrarles, y por eso está acá el Google de Pizarra, ¿verdad? Estamos viendo un poco la interfaz de uno de los buscadores más utilizados en el mundo. Entonces, si alguna vez ustedes, y seguramente ya lo hicieron, buscaron algún tema para algún trabajo práctico y usaron Google, ¿qué les pasó? ¿Les fue útil lo que encontraron? A veces te salta mucha información, entras y al final o es publicidad o es similar pero no va otra vez a lo que buscas. O te manda cualquier otra cosa. Exacto, perfecto. Bueno, entonces nosotros hoy en día estamos en una situación, o sea, nosotros le llamamos en el ambiente virtual a este fenómeno infoxicación, que es una intoxicación de tanta información que tenemos. Y tenemos tanta información que tenemos información vieja, información nueva y encima el fenómeno de seguramente escucharon ya las famosas noticias falsas, las fake news. O sea, que es lo que hoy sabemos, no podemos tener certeza en el sentido de que, tenemos que corroborar necesariamente la fuente donde estamos sacando para saber si eso es cierto o no. Bueno, entonces, justamente vamos a hablar de algunas estrategias de búsqueda para ir apuntando cada vez a algo mucho más específico. Entonces, yo les propongo que hagamos una búsqueda y que hagamos una búsqueda en el área de ustedes para poder ir mirando un poco ciertas estrategias de búsqueda. Y bueno, para un primer gran filtro, yo les propongo que hagamos ahora mismo la experiencia justamente de hacer una búsqueda dentro de lo que es el navegador común, o lo que todo el día usamos nosotros, y hacer lo mismo con una herramienta específica para el área académica que también es desarrollado por Google, pero que nos va a facilitar solamente respuestas académicas. Entonces les propongo que hagamos una búsqueda sobre algún tema que ustedes quieran, del área de ustedes. Porque mis ejemplos son siempre psicología y entonces quiero cambiar eso para que sea algo acotado a lo que ustedes necesitan. Algo bien específico. Historia cultural de Paraguay. Como es fácil para hablar de Paraguay porque siempre hay poco material sobre Paraguay. Bueno. Y historia A veces, último hora cultural del Paraguay. Bueno, acá tenemos entonces, primer resultado que tenemos es Wikipedia. Y eso yo quiero debatir con ustedes, porque eso es una cuestión que dentro de lo que es investigación, siempre yo les pregunto a mis alumnos, si Wikipedia podemos utilizar como una fuente de información. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a abrir un poco este resultado. Cuando no conozco un tema, cuando es un tema desconocido para mí, yo siempre arranco con Wikipedia. Excelente. Es para hablar y ubicarme más o menos donde estoy parado. Muy bien. Sí. Bien, es cierto lo que dice, el proyecto Wikipedia justamente nació como una forma de democratizar el conocimiento y la idea era que cada uno que conoce el tema pueda entrar a aportar. De hecho se puede hacer hasta ahora. Uno puede ir completando los temas que le faltan a los tópicos, ¿verdad? ¿Vos querías decir algo? No. Ok, bueno, entonces Wikipedia sí podemos utilizar como un primer trampolín, como decías vos, como para ubicarnos, pero no podemos poner Wikipedia como nuestra bibliografía. Eso no va, ¿verdad? Pero sí para un primer, pantallazo. Y vamos a ver que acá, de hecho, tenemos acceso a... Sus fuentes son buenas. Exactamente, ahí quiero llegar. Que fíjense cómo acá tenemos numeritos. Acá tenemos el número 1, el número 2, y ahí justamente nos está marcando las fuentes. O sea, ¿de dónde se está sacando la información para todo este primer párrafo? Aquí. Fíjense que dice la cultura paraguaya se caracteriza por la fusión de cultura y tradiciones, bla, bla, bla. Todo ese primer párrafo dice que es del
de la fuente 1. Entonces ahí yo puedo ir, de hecho al poner encima el cursor ya me sale cuál es la fuente, pero si me quiero ir dentro de la bibliografía, ahí tengo. Entonces esto que está acá, sí yo puedo usar ya, como puedo ir a revisar a ver si ahí tengo información. Entonces me puede servir como un primer orientador cuando estoy muy digamos, perdido, pero no puedo usarlo como una bibliografía, ¿sí? Entonces todos los numeritos que tenemos acá son para orientarnos. Por ejemplo, todo esto que habla de la cultura de los gauchos, por ejemplo, se toca en el tópico 36, que vendría a ser Paraguay revive su identidad gaucha en festejo de Santiago Misiones. Y ustedes pueden ver que hay acá una mezcla acá tenemos más que nada de fuentes de publicaciones de periódicos. Entonces yo les pregunto a ustedes, en una investigación documental, ¿es válido o no un recorte de periódico? ¿Qué piensan? Porque todo esto que nosotros tenemos acá, media digital, ABC color, portal guaraní, como ustedes decían, última hora. A mí de buena primera no me gusta, pero si es un tema puntual e incluso anecdótico para reforzar algún punto, sí. Sí. Por ejemplo, en un trabajo sobre historia contemporánea la pasada para identificar una cuestión, usé recortes de periódico estaba hablando de un putantero judío y palestino y entonces puse así, mira cómo se pelea el tipo de puta y usé el link de la noticia. Ya, perfecto. Es cierto, puedo usar como bibliografía relleno. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una investigación documental y quiero, vamos a suponer mi investigación es exploratoria y quiero mostrar lo que sale en los medios, porque por ahí puedo hacer una recopilación, sí, puedo utilizar, pero no lo puedo usar como una bibliografía base. Generalmente para una bibliografía base, dentro de lo que es investigación, nosotros preferimos un libro, ¿verdad? De algún teórico, de varios teóricos, publicaciones científicas, y eso nosotros sí podemos usar como el núcleo de nuestro marco teórico, y a partir de ahí sí, este tipo de resultados podríamos utilizar para relleno, o como dice él, para de repente darle énfasis o fuerza a algo que nosotros queremos marcar. O sea, sí, es válido, pero no podemos usarlo para eso. Entonces acá justamente tenemos las referencias y aparte la bibliografía. Y si ustedes se fijan acá, que acá está nombrada la bibliografía, pero no tenemos acceso a los libros, ¿sí? Esa es otra particularidad. Bien, entonces, primera cosa, Wikipedia, dentro de lo que es investigación, sabemos hasta dónde o cuál es su límite. Excelente. Otra cosa importante es mirar un poco, y aparte, fíjense la cantidad de resultados que tenemos. O sea, tenemos 43 millones de resultados. Eso hace de que realmente sea un volumen demasiado grande de información. Y acá entonces yo les quiero mostrar otra segunda, digamos, estrategia que tiene que ver con lo que nosotros utilizamos ya de forma automática acá, pero lo que se oculta detrás de este espacio que hay acá. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque ese juego con estos operadores les va a facilitar a ustedes hacer una búsqueda mucho más exacta. Y son muchos, pero yo 3 más 4 les quiero mostrar a ustedes para que ustedes sepan dónde se esconden y cómo operan y ustedes puedan manipular eso en favor de ustedes. Entonces, cuando nosotros usamos este espacio de búsqueda, generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? ¿Qué es lo que hicimos? Palabras clave. Palabras clave, excelente. Entonces, cuando nosotros usamos el buscador, generalmente lo que hacemos es una mezcla de palabras clave. Pero fíjense que nosotros no estamos poniendo las palabras clave ni entre comas, ni ¿qué le damos nosotros acá? Espacio, excelente. Entonces, este operador que anteriormente, hace 15 años, teníamos que escribir a mano para poder juntar las palabras clave, hoy se activa de forma automática con un espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? Este operador lo que hace es integrar o fusionar los conceptos de las palabras clave para permitirme que la cantidad de resultados sea menor y solamente me muestre aquellos que no te coinciden. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Vamos a suponer que busca un primer concepto que en este caso sería historia, ¿verdad? Un primer concepto sería historia. Otro segundo concepto sería cultural, ¿verdad? Ese le vamos a llamar a cultural el concepto B. Perdón, voy a ponerle para afuera.
Y el tercer concepto sería Paraguay. El Paraguay tendría que ser acá, entonces acá voy a poner solamente Paraguay. Voy a sacar Paraguay. Ese él voy a sacar y solo dejo Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando con tres palabras clave, que es historia, ¿verdad? Cultural y Paraguay. ¿Y qué es lo que hace entonces el navegador? Me regresa solamente esta área de la búsqueda donde las tres o donde los tres conceptos confluyen. Entonces, fíjense cómo de 40 y tantos millones, solo porque le saqué ese, ella bajó a la mitad, a 20 millones, igual sigue siendo demasiado mucho. Pero quiero que entiendan que una de las estrategias para bajar la cantidad de resultados es aumentar las palabras clave en el buscador. ¿Puedes cambiar cultural por cultura? Sí. Sube otra vez. Pero entonces, historia, cultura paraguaya, por ejemplo, prehispánica. Según lo que acabo de decirle a ustedes, ¿va a subir o prehispánica? O bajar, pues está dando más allá. Eso. Entonces, cuanto más palabras clave nosotros usamos, menor cantidad de resultados vamos a tener, que finalmente es lo que queremos. ¿Sí? Fíjense ahí de 20 millones a 500.000 nomás ya, ¿verdad? Historia cultural paraguaya prehispánica, Asunción, por ejemplo. ¿Sí? Y va bajando. Va a llegar un momento en que ya voy a poder consultar todo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que buscar en buscar en Google es buscar en un mare magnum de todo. O sea, nosotros acá tenemos redes sociales, tenemos ciertamente también material científico, pero tenemos propaganda, fake news, blogs, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, esta misma búsqueda que hay acá, vamos a tratar de hacer en sitios. Estos son algunos sitios que yo suelo recomendar para que miremos, que son de literatura, digamos, científica. Entonces, estos sitios son los que se conocen como sitios indexados. ¿De dónde viene su nombre indexado? Viene en inglés index, que significa índice. ¿Qué es un sitio indexado? Un sitio donde las fuentes están todas catalogadas por temas, o por revistas, o por autores, o por años. Entonces, en estos sitios, por ejemplo, estos son más del área de salud, que es más el área donde yo me muevo ahora, pero igual tenemos, por ejemplo, el Google Académico. Es un sitio que es multidisciplinario, donde hay de todas las, los campos del conocimiento. Después tenemos, por ejemplo, Reva, Cielo, esto es exclusivo de salud, Medline también, y tenemos otro que vamos a ir mirando. Entonces, yo les propongo abrir, por ejemplo, este recurso del Google Académico y vamos a hacer la misma búsqueda que acabamos de hacer acá, con las mismas palabras clave, pero dentro del Google Académico. Entonces, este es un filtro muy grande que también funciona con los operadores que estuvimos mostrando. Y realmente, fíjense, de 50.000 bajamos a 3.000. ¿Por qué eso? Con las mismas palabras clave. Porque acá solamente hay literatura científica. Entonces, por eso es importante dónde podemos ir buscando. A todo esto, estos operadores que yo les estoy mostrando se denominan operadores booleanos. Y cuando yo vi que por primera vez pensé de que esto estaba mal escrito. No estaba mal escrito. Estaba escrito en honor a su un inventor que se llama George Boole. Era un matemático que inventó justamente la fórmula matemática para crear estos operadores y ayudar en la búsqueda de información. ¿Sí? Por eso se llaman operadores booleanos. Entonces, este Google Académico opera de la misma forma. Cada vez que yo dejo un espacio entre palabras clave, entonces él va a ir disminuyendo la cantidad de búsqueda. ¿Qué pasa cuando yo aumento la cantidad de palabras clave? Va a llegar un momento en que me voy a quedar con 0 búsqueda. ¿Sí? Bueno, el siguiente operador booleano es el operador OR. ¿Sí? El operador OR lo que hace es, a diferencia de AND,
es como es un nombre en inglés, esto sería en español y, ¿verdad? Y OR sería O. Entonces el operador booleano OR me ayuda a aumentar la cantidad de resultados. El operador AND me ayuda a disminuir, ¿verdad? Cuanto más conceptos yo busco o cuanto más combino, menor cantidad tengo. Y con OR, sin embargo, hace lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? Busca todo A, busca todo B, busca todo C. ¿Sí? Por separado. Entonces, cuanto más palabras que ustedes busquen con OR, va a haber más o menos resultados acá. Si busca todo y todo y todo, ¿les parece que va a haber más o menos resultados? Más. Muchos más. Entonces, ¿para cuándo podemos usar esto? Cuando estamos buscando y no encontramos información. ¿Sí? Cuando nuestro resultado es 0. Y por más que busco y busco y busco, no encuentro, entonces ahí puedo empezar a mezclar o a combinar los conceptos con OR. ¿Sí? Bien. Y el último es el operador NOT. El operador NOT lo que hace entonces es, siguiendo este mismo ejemplo, voy a borrar porque ya está un poco muy complicado. Entonces el operador NOT lo que me hace es sacar ese concepto del medio. Entonces vamos a buscar cultura, vamos a seguir, historia, B era cultura. Y siguiendo el ejemplo sería Paraguay. Si yo uso el operador no, entonces lo que yo le estoy diciendo es tráeme todo menos donde confluye la C. O sea, esto va a eliminar y solamente voy a tener como resultado este que está acá. ¿Sí? O sea, le elimino a todo lo que hay en C. Todo lo que le pongo en no va a ser eliminado. Por ejemplo, ahora va a buscar todo lo que hay de cultura, historia, todo lo que hay de cultura y va a excluir todo lo que hable de Paraguay. Sí, sigo ese. Porque no es lo mismo borrar una palabra. Claro, como vos combines ya es de acuerdo a lo que vos querés encontrar. Yo estoy solamente explicando cómo funciona la lógica. Sí. Por ejemplo, te estoy imaginando, ya tengo los libros de Sumnik. Sí. La mayoría de los que hablan de indios te salta de Sumnik. Sí. Entonces ya no quiero más resultados con Sumnik. Sí. Le puedo decir historia de la cultura paraguaya, pero Sumnik sería lo mismo. Exactamente. Entonces, así sería. Vamos O sea, ¿cómo vos configurar para que tu buscador ahora vamos a eso. Con el espacio se activa el AND. ¿Sí? Sí. Con el espacio. El OR se activa con el OR, o R, y se pone el OR. O vamos a usar acá también voy a mostrar en el filtro, y el NOT se activa con un signo menos. Entonces, acá sería menos, y el apellido, ¿cómo era? Sumnik. ¿Me puedes deletrear, por favor? S-U-S-I-N-K. I-N-K. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar todo de cultura en historia paraguaya y va a excluir todo lo que se relacione a Susnik. Vamos a ver. ahí es Susnik. Al revés, tengo dislexia. Sí, ahí está. Y acá yo le puedo dar un espacio y puedo ir poniéndole otros not. ¿Sí? O sea, puedo ir poniéndole otro que tampoco quiero. Puedo ir sumando. Siempre el negativo. Siempre el negativo, claro. Acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Acá estoy poniendo un AND, ¿verdad? Acá estoy poniendo otro AND. Y acá estoy poniendo un NOT. ¿Verdad? NOT. Y acá yo puedo seguir sumando NOTs. Porque puedo seguir pidiéndole que no me traiga eso ahí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto funciona de forma automática, pero yo quiero que ustedes lo sepan para que vean cómo opera. Miren un poco, esta misma búsqueda que está acá, vamos a hacerlo, pero dentro del... y en cultura paraguaya, miren esto, cultura paraguaya solo 36.000 resultados. Y si le saco a Susnik, así era, Susnik, ¿verdad? Si le saco a Susnik, 2.000 menos hay.
¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde vemos nosotros esto? ¿Dónde vemos? Vemos aquí en la búsqueda avanzada. Y en la búsqueda avanzada justamente tenemos los espacios. Y estos espacios funcionan con los operadores booleanos. Donde dice buscar con todas las palabras, justamente está operando el operador booleano AND. O sea que acá yo puedo cargar las palabras clave. Y no hace falta que yo escriba AND, sino que todo lo que escriba acá se va a combinar y me va a tirar la combinación de esas palabras. ¿Sí? Después, esto es algo muy importante de saber porque me puede orientar a encontrar el artículo o la fuente en específico, y es con la frase exacta. Con la frase exacta opera con el operador booleano comillas. Y el operador booleano comillas yo voy a usar cuando quiero concentrar y que se busque así específicamente. Vamos a suponer que tengo un trozo de texto, yo no sé quién escribió, entonces yo puedo escribir acá el trozo de texto y vas a ver que en el buscador va a aparecer el trozo de texto entre comillas y va a buscar exactamente en dónde está así mismo escrito eso. Y si no encuentra, te va a decir que no encuentra, no te va a tirar algo que le parece. Te va a tirar, o sea, él te va a buscar la búsqueda textual. Entonces vos podés, por ejemplo, buscar lo que vos hiciste, por ejemplo, conflicto palestino-israelí, entre comillas, y va solamente eso en específico y nada más que eso va a buscar. No va a buscar otra cosa ni parecida, ni situaciones en el pasado, ni nada, sino que exclusivamente lo que vos le pongas entre comillas. Entonces, aquí operan las comillas, con la frase exacta. Con al menos una de las palabras, ¿cuál les parece que es entre estos operadores booleanos? Con al menos una de las palabras es OR. O busca A, o busca B, o busca C, todo por separado. Y sin las palabras, era not. Exactamente, sin las palabras. Entonces, fíjense cómo yo pongo, por ejemplo, acá, historia paraguaya, sin susnik. Vamos a ver. Entonces está ahí, menos susnik, ¿verdad? And y not, ¿verdad? Miren esta otra combinación. Ahora vamos a buscar historia culturales. Vamos a buscar con la frase exacta. No sé qué puede ser una frase exacta, algo que conozcan, algún hecho histórico que sepan así exactamente. ¿Qué puede ser? No habrá colorado pobre. No habrá colorado pobre. Vamos a ver. No tenemos nada como no habrá colorado pobre, entonces probablemente tenemos que sacar no hay ningún texto académico con esa, pero vamos a buscar un poco así mismo a ver si es que encontramos acá, porque también funciona lo mismo para vamos a ver, entonces Natalicio González ¿es algo de Natalicio González? Sí. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense cómo igual en el buscador, ¿verdad? Se va tipo a la yugular, ahí se va, no es que le va a dar algo que puede ser que parezca, sino ahí está. Entonces, en busca del hueso perdido, piratas políticos. Y acá ven, dentro de cada dominio donde encontró eso, ven una parte del texto donde marca lo que ustedes buscaron entre comillas. ¿Ven ahí? Acá tenemos electronismo, esto es un blog, ¿verdad? Portal guaraní. Entonces, ¿qué es? Que no hay ningún texto académico que hable de que no habrá colorado pobre, pero es un Dixit que sí podemos encontrar en internet, que de repente cuando hacemos investigaciones culturales, ¿verdad? Es importante saber que podemos orientar hacia ahí también. Bueno, entonces, prosiguiendo con esto, entonces podemos buscar, por ejemplo, otro campo es quién escribió. Entonces, Natalicio González, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos en Natalicio González. Tenemos 55. Pero Natalicio González probablemente es de otro país, ¿verdad? Lo más probable. No, todo lo que tengo yo. Eso es nuestro, ok, es nuestro. Muy bien. Entonces, acá tenemos por autor. Y acá yo les quiero hacer notar justamente ya
identificar algunas fuentes. Fíjense cómo tenemos en este primer ejemplo, tenemos las fuentes de, este sí es una ¿cómo se dice? Una publicación. En azul tenemos lo que sería el nombre de la fuente, si es un artículo, un libro, lo que sea. En azul, en este elemento particular vemos. Y en verde tenemos lo que llamamos los datos filiatorios. ¿Qué significa datos filiatorios? Todo aquello que tiene que ver con lo que produjeron ese material. Entonces vamos a encontrar el nombre de los autores, vamos a encontrar de la revista, la editorial que publicó, en qué año, ¿verdad? Y en qué país probablemente. Entonces en verde tenemos eso. Luego tenemos una pequeña introducción. Si es que el texto está disponible, tenemos esta pequeña introducción. ¿Y por qué les marco esto? Porque justamente aquí la mayoría de los ejemplos no son las fuentes en sí, sino que son simplemente citas nomás. ¿Sí? Claro, entonces, las citas son, como dice su nombre, las citas bibliográficas. No es que vamos a poder entrar a la fuente, sin embargo, acá sí puedo entrar a la fuente. ¿Cómo sé la diferencia entre una cita y la fuente? Primero, porque la fuente tiene como un pequeño resumencito, ¿verdad? Y la cita, fíjense que dice luego por ahí, citas. ¿Sí? Entonces, cuando entremos, vamos a ver la diferencia. En este primero, vamos acá y vamos acá. Vamos a ver la diferencia entre las dos fuentes que encontramos. Acá tenemos, esto es un artículo que se escribió en la revista Historia Mexicana, ¿verdad? Del volumen 5, número 1, correspondiente al periodo julio-septiembre del 55, y tiene 29 páginas y abarcó este artículo desde la página 1 hasta la página 29. Toda esa información tengo aquí, ¿sí? Esta información aquí se llama metadatos. Metadatos son aquellos datos que están relacionados con la fuente de información que yo estoy buscando. ¿Por qué les marco esto? Porque mi intención es que ustedes no carguen esto a mano en lo posible, sino que puedan hacerlo todo de forma automática en un gestor bibliográfico para que en el momento de escribir puedan ir incorporando en forma automática a su redacción. Pero para eso tenemos que ir a los sitios en donde están guardados los metadatos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ustedes? Les voy a dar acá un adelanto. Yo quiero llegar con ustedes, voy a ser muy feliz si es que podemos llegar a trabajar sobre este gestor bibliográfico. Entonces, en este gestor bibliográfico, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo aquí puedo crear mi propia biblioteca, ¿sí? Y lo que voy a hacer directamente es dar un clic acá y esto se guarda en mi biblioteca con el PDF en este caso, y se guarda la fuente con el tipo de fuente, con el nombre, con el artículo, con el nombre del autor, el nombre de la revista, todo eso que ustedes hubiesen cargado a mano, acá ya está de forma automática. Perdón, sí. Guardaste los datos del escrito, pero no guardaste el PDF del material, no sé. Y tengo acceso porque aquí me permite, ¿viste? Ver en línea. Inclusive me permite buscar PDF disponible. Si es que por ahí, porque la mayoría de las bibliotecas, este es muy viejo porque es del 55, este no tiene disponible un PDF, ¿viste? No hay, muy bien. Pero la mayoría de los actuales guarda ya esto con un PDF, ¿sí? Miren, les voy a mostrar acá un ejemplo. Así vienen hoy los artículos, así. Esta es una fuente y ya viene con el PDF. Entonces yo hago doble clic acá y en mi biblioteca mismo ya se abre esto. Ahí ya está el PDF. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Y esto me permite, por ejemplo, marcar las partes del texto que yo voy a usar ahí, y me permite crear una nota de lo que yo voy a reportar de esto, y eso se guarda. Esto es un programa. Es un programa gratuito y se llama Zotero, y voy a enseñarles a usar más adelante. Pero para eso necesito que identifiquemos las fuentes para poder hacer esto de forma automática. Por ahí, si ustedes quieren ir a probar ya, es muy fácil su instalación y es hasta 300 megas pueden guardar de forma gratuita.
¿Sí? Bueno, entonces, para identificar, fíjense, acá solamente está la cita, esta es solamente la cita y esta es una fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta biblioteca académica nos permite mirar eso, el nombre de la fuente, los datos filiatorios, pero también nos permite mirar cómo es la cita. Entonces yo acá puedo copiar ya directamente sin estar viendo qué es correcto y qué no. Entonces directamente ahí yo ya veo cómo citar. Entonces yo puedo copiar y pegar esto ya en mi bibliografía, ¿verdad? Para no estar peleándome. Bueno, nunca es tarde porque todavía les espera la tesis, así que no vayan a... Cuando ven tu bibliografía, por ejemplo, dice que tenés que cargar desde el Word, no tiene que ser escrito, y eso si vos copias y pegas, sería escrito y no sería cargado. Bueno, mira, justamente, cuando instalas el Zotero, ¿sí? Entonces trabaja con tu Word de modo que vos puedas cargar las citas en el Word. ¿Entendés? No pegado. Yo les estoy mostrando la forma artesanal porque yo les quiero mostrar todas las formas. Y después yo quiero que ustedes elijan cuál es la que quieren. Porque hay gente que no quiere hacer así, quiere hacer copiado a mano. Y bueno, les muestro cómo hacer si quiere copiar a mano. Pero lo ideal para mí sería que aprendan a usar su gestor bibliográfico. Porque, como dice, ¿verdad? Fulano de tal, entonces yo ahí voy a insertar una cita, ¿verdad? Entonces ahí me dice, como en Vancouver, no, en APA séptima. Entonces, como dice, y ahí voy a entrar, yo puedo acá si sé el nombre de mi autor o lo que sea, y si no sé, voy a ir y voy a buscar en toda mi biblioteca. Entonces, como dice Piña Valderón, en la página 15, ¿verdad? Ok, y ya directamente ya pone ahí. ¿Entendés? Y fulano dice, ¿verdad? Y vamos a agregarle otra cita y vamos cargando así. Inclusive podemos ver, podemos poner varias fuentes. Podemos leer 3 autores que dicen lo mismo, ¿verdad? Entonces yo llego ahí, entonces este autor y este autor y este autor dijeron lo mismo. Entonces acá hago una cita multiautor de 3 autores. ¿Ves? ¿Hace poco que copian una cita? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos termines acá, directamente vos le das agregar bibliografía y esto ya es automático. Entonces, cuando vos agregues más citas acá, tu bibliografía va a crecer y cuando saques citas acá, tu bibliografía va a adaptarse todo el tiempo. O sea, vos no vas a estar perdiendo el tiempo de, acá este párrafo mi tutor me sacó, entonces yo tengo que ir a ver en qué parte, cuál de la bibliografía es la que tengo que retirar porque va a ser automática. O sea, eso un poco es lo que yo quiero lograr con ustedes. Es lo que les digo, para mí es una pérdida de tiempo mostrarles el Word si todos ya usamos el Word, sino tenemos que irnos a lo que nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo en Word. Bueno, pero esto va más adelante, vamos a ver más adelante. Bueno, entonces acá nosotros tenemos filtros de búsqueda y algunas veces, no sé si algunas veces les ocurrió a ustedes que entraron o quisieron entrar y justo ese en el que entraron no funciona, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso, les parece a ustedes? Porque ahí donde, por más que se desindexó, puede ser que migró de sitio y no se actualizó la página, entonces ahí ya quedó desfasado, ¿verdad? Y entonces para eso tenemos esto que tenemos acá. Miren, dice, las culturas indígenas de México tenemos 2 versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2 bibliotecas donde está guardado esto. Uno es en la cita y otro es en JSTOR, ¿sí? Y así vamos a ir viendo. Acá tenemos también 2 versiones. Acá tenemos una sola versión. Estas son citas nomás lo ya. 2 versiones. Hay otros artículos que tienen 5, 6, 8. Acá estos son solo todos de 1. Pero los artículos más actuales están en varios lugares. Y eso nos ayuda mucho porque algunas veces entramos en el lugar, en ese no hay, entonces yo me puedo ver la otra versión y ahí sí hay. ¿Sí? Otro tema importante que quería mostrarles es esto que está acá, citado por. ¿Qué les parece que es esto? Citado por, dice. Por 3, citado por 3, citado por 29. Artículo donde se usa la... Excelente, muy bien. Artículos donde se usó esta fuente como base o como bibliografía.
Esto nos puede servir para elegir de repente una fuente ante otra cuando tenemos alguna duda, ¿verdad? No es matemático, no es a mayor cantidad de citas es mejor, pero se supone que los mejores artículos son citados más veces. Esa es la teoría. Pero algunas veces ocurrió, por ejemplo, les cuento algo que pasó en salud. Hubo un artículo que relacionó la vacuna contra la varicela, no, contra la rubeola, con aparición de casos de autismo. Y después eso se descubrió de que eso no era correcto y ese artículo fue retractado. Que retracten tu artículo científico en el mundo de la ciencia es lo peor que te puede pasar en la vida, porque es decir, esto que vos hiciste, un sello así, retractado, no es cierto, ¿verdad? Y eso queda grabado, no es que desaparece de internet, sino queda retractado. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos artículos mostraron ese artículo inicial para mostrar esto es lo que no está bien. Y obviamente tiene muchísimas citas, pero porque no está bien. Entonces no siempre más es mejor, pero nos puede ayudar a, tener una idea. ¿Se entiende eso? Entonces eso tenemos acá en citado por. Después hay otra cosa, y acá les quiero mostrar la primera herramienta de inteligencia artificial que ya existía hace bastante tiempo y que nosotros nunca utilizamos, y se llama artículos relacionados. ¿Cómo funciona esta herramienta? Simplemente lo que hace es, yo elijo una fuente sobre la cual trabajar, que en este caso puede ser las culturas indígenas de México, y voy a artículos relacionados, y el buscador lo que va a hacer, va a buscar otros sitios con iguales características, va a usar las mismas palabras clave o otros autores que publicaron en las mismas áreas del conocimiento, y me puede ayudar a ampliar mi espectro de búsqueda cuando tengo muy pocos resultados. Y ustedes me van a decir si esto es que, como no es mi área, ustedes me van a decir si es cierto o no. Fíjense, usamos como referencia las culturas indígenas de México. Y miren un poco los artículos relacionados que nos tira. Contribuciones de las culturas indígenas de México a la cultura mundial. Perspectiva de la investigación sobre la cultura prehispánica en México. Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena en México. Arqueología mexicana, civilización de algunas, y así va. Breve historia del mundo indígena del siglo XXI de México, religión mexica, historia de México, minorías étnicas, ¿sí? Y todo esto tienen 100 nuevas fuentes, pero todas relacionadas a esta primera fuente que tienen acá. ¿Sí? A mí me parece muy interesante porque eso también me puede ayudar a escudriñar más en lo profundo, ¿verdad? Cuando tenemos pocos resultados, que creo que es el caso de ustedes un poco, que hay muy pocas. En salud nosotros tenemos mucha información, pero en historia es como que es más complicado, más complejo, ¿verdad? Buscar así fuentes mucho más exactas. Bueno, después tenemos algunos filtros más. Aquí siempre en búsqueda avanzada, ¿verdad? Tenemos el filtro donde aparecen las palabras clave que estamos buscando, y de forma automática viene marcada en todo el artículo o en todo el cuerpo o en la extensión del artículo. O sea, busca en el título, busca en el resumen, busca en todo el cuerpo, busca en absolutamente, inclusive en la bibliografía. Por eso cuando hay un exceso de información, entonces utilizamos en el título del artículo, ¿sí? Y entonces ahí es mucho más exacto. Vamos a ver un poco. En este caso, estamos buscando por autor. Entonces podemos buscar una palabra clave que esté en el título. No sé si alguien de ustedes me puede decir algún tema que escribió Natalicio. ¿No? Es muy viejo, ¿verdad? ¿Algo más actual? Marimonte. ¿Monte o Montes es ella? Monte. Y vamos a ver algún tema que ella haya escrito. Y el más famoso, por ejemplo, es el que usamos nosotros en el libro, Historia del Paraguay. Historia del Paraguay, muy bien. Historia del Paraguay. Pero vos sí que hay. Con S. Se me va. Ahí está. Ahí tenemos Historia del Paraguay. En este caso no hay
la fuente no hay en internet, pero tenemos la cita, ¿verdad? Ahí tenemos cómo se cita. Y esto, si yo ya tengo, si vos tenés el artículo, ¿sí? Entonces yo voy a ir a citar y le voy a dar referencia y esto se va a guardar igual en mi Zotero, ¿sí? En este caso quiero acá en historia. Voy a volver a hacer. Acá, guarda en historia y acá ya tengo en historia Monte López Moreira y acá tengo cargado ya el libro para que ustedes no tengan que cargar de vuelta. Entonces ustedes directamente le incluyen nomás la cita. Porque hay muchos libros que ciertamente no encontramos en internet, pero en internet está su cita. No el libro entero, pero sí la cita. Entonces, de esa forma ustedes también pueden, digamos, ahorrarse el trabajo de cargar. ¿Y qué pasa si tienen un libro que no hay en internet y su cita no está en internet? Porque eso también es importante, porque ahí tienen un libro base que tienen que poner en su bibliografía. Esto se carga a mano. Acá hay libro. Y acá puedo cargar el nombre, el autor, la edición, etc. Puedo ir cargando a mano. O sea, yo puedo cargar automáticamente o puedo cargar también a mano. De hecho, podemos practicar, pueden traer algunos materiales y cargamos esos materiales en el Zotero cuando tomamos la parte de gestor bibliográfico. ¿Está? Bueno, entonces, historia del Paraguay. Muy bien. Esto entonces, buscadores, otra cosa que podemos usar acá es el nombre de la editorial. Podemos buscar por nombre de editorial o por año. Acá también, algo de Historia del Paraguay. Vamos a suponer, ¿qué tenés de Historia del Paraguay? Le pregunto. Historia del Paraguay, tengo 522 resultados. ¿Sí? Y entonces yo le puedo decir, bueno, pero yo quiero de los últimos 10 años porque es para hacer mi tesis. Entonces voy a poner acá, del 2023. Acá fíjense que tengo un filtro de año. ¿Sí? En este filtro de año tengo dos áreas. El primero sería el inferior, ¿sí? Y el segundo sería el superior. Entonces, como yo quiero de los últimos 10 años, entonces le voy a poner en el inferior hace 10 años. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Que me traiga toda la publicación del 2013. Y si este le dejo en blanco, ¿qué quiere decir? Bueno. Hasta hoy, ¿sí? Desde 2013 en adelante. Y vamos a ver si hay diferencia con lo que encontramos recién, porque recién encontramos 592. Vamos a ver si le hacemos desde el 2013 en adelante, tenemos 112 nomás. ¿Ven? Va bajando. Entonces, el filtro de año también es un filtro interesante porque algunas veces nuestro estudio nos dice, bueno, inclusive podemos hacer un estudio, ir comparando, ir haciendo un estudio retrospectivo de acá a 5 años atrás. Entonces, vamos a poner... Pero así pasó tampoco la poca cantidad de resultados que tiene. Académicamente sí. Historia del Paraguay es demasiado amplio y para que tenga solamente 102 resultados. Del 2013 en adelante. Sí, del 2013 en adelante. Ahora, entonces, esto es buscador académico. Y vamos a potenciar esto que estamos haciendo ahora con otras búsquedas, ¿verdad? Y entonces quería mostrarles esta herramienta. Esta es una herramienta nueva que salió para investigadores de forma gratuita. ¿Qué es lo que hace? Va a buscar también, tiene un buscador y puedo yo buscar por palabras clave. Puedo buscar por DOI, que sería el identificador de los artículos científicos. Cada artículo científico tiene un registro que le identifica, como su cédula de identidad. Entonces yo puedo buscar también por DOI o puedo buscar por palabras clave. O puedo importar de mi Zotero. En este caso, miren, en Zotero, si ustedes ven acá, en Zotero, en historia tengo... Este yo le puse, no cargué nada. Entonces son dos nomás en realidad. Tengo dos, ¿verdad? Dos fuentes cargadas en mi Zotero, en mi carpeta historia. Y entonces él identifica eso y me dice, acá en Zotero tenés 2. A ver, historia tengo 2. Yo puedo pedirle que traiga eso acá y le puedo poner prueba de historia para... Y me dice que encuentra 2. Vamos a ver.
Y entonces lo que pasa es que hay muy poco que está indexado, o sea, hay muy poco que está cargado. Pero vamos a tomar un poco repensando la historia del Paraguay. Es en tiempos de conmemoraciones. Vamos a tomar como ejemplo, de Ignacio Telesca. Normalmente acá me saldría trabajos similares, pero no tiene también ese. Vamos a mirar con tampoco. Pero puedo mirar por autor sugerido. No existe Paraguay. Existe muy poco, en realidad. ¿Sí? Ahí tengo, esos son los que tengo relacionados, ¿verdad? La cultura indígena en México y el de Ignacio Telesca. Vamos a hacer un poco la prueba. ¿Cómo era? Historia del Paraguay. Vamos a ver, así buscamos por palabra clave. Esto dice, ¿querés en el área biomédica o todas las áreas? Vamos a poner todas las áreas, a ver qué pasa. Tenemos más ahí, miren. Repensando la historia, este es el de Telesca que acabamos de encontrar ahora, ¿verdad? Insalubridad y ostracismo, una constante de la historia del Paraguay. Acá yo me voy a ir seleccionando lo que me interesa. Vieron que que ya está seleccionado, está todo en verde. ¿Ven ahí? Y me dice sacar de la colección, porque ya seleccioné. Insalubridad, dice esto va a ser algo más de salud. Entonces, historia del Paraguay es Telesca y Breso. Voy a agregar porque quiero mirar después. Los indios Guaycurú en la edición digital de la historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán de Guevara. Este es del 2014. ¿El dijo o no? Ustedes van a ir diciendo porque ustedes están haciendo la búsqueda a través del mío. ¿Qué hacemos con esto? Portugués no queremos. Bueno. Ricardo Escabone Yegro, Sebastián Escabone dice polémica sobre la historia del Paraguay, estudio crítico de Liliana Breso. Vamos a poner ese porque está en español. Entonces, historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. Vamos a ir con Ignacio Telesca. Acá hay otro historial paraguayo, Charlevoix y Hernández. No sé qué será ese. Vamos a poner historial Paraguay desde 1747 hasta 1767 de Muriel Hernández. Parecen citas esas porque no tienen, ¿verdad? No tienen el contenido. Pedro de Angeli y la reapropiación de los saberes jesuíticos del Paraguay, un estudio de la colección de obras de documentación relativo a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata. No sé. Breve resumen de la historia del Paraguay por Garay. Ignacio Telesca, historia del Paraguay, Asunción del Paraguay. Reflexiones metalingüísticas del viajero del siglo XVIII. Descripción de la historia del Paraguay y el Río de la Plata de Félix de Azara. Vieron que acá estamos encontrando más cosas que en académico, ¿verdad? Un fragmento de la historia del Paraguay en la escritura de Augusto Roa Bastos, por Blanco, en 2011. La Comenmen y el Partido Comunista del Paraguay y una historia de desencuentro, dice. Este también es otro. Vamos a ver qué hay en Breve historia del Paraguay, por Kolinsky y Cardoso, en el 68. Amenazas más allá de la geografía, historia de aplicación, perdurabilidad del Consejo Enemigo Interno del Paraguay, de Castiglioni. Esto salió en el 22. Una lectura de la historia del Paraguay desde la intertextualidad, de Marinone, 2010. Nostalgia por el imperio y nacionalismo paraguayo, el pensamiento del embajador español Ernesto Jiménez Caballero en Revelación del Paraguay. Esto fue en el 2022. Voy a ir agregando, después vamos a... Avellaneda Mercedes, 2014. Guaraníes, criollos y jesuitas, lucha por el poder en las revoluciones comuneras del Paraguay, siglos XVII y XVIII, Asunción, Academia Paraguaya de la Historia en tiempos de historia. Historia del Paraguay contemporáneo, 1869-1983. Entonces parece que son citas nomás, ¿verdad? Porque no tiene contenido. Liliana M. Breso, La Guerra del Paraguay en primera persona, testimonios inéditos, Fondo Estanislao Ceballos, Paraguay, Editorial Tiempo de Historia. Este es el mismo pero el completo. ¿Vieron? Esto sería como su cita y acá está en extenso. Que se han de embarcar para la provincia del Paraguay, procuradores jesuitas y circulación de los libros en el Río de la Plata, mediados del siglo XVIII. Eso es del 2000,
Este va a ser del jesuita Vega, ¿verdad? Probablemente. Que habla de. Vamos a ver. Jesuita hizo aportación a la historia del Paraguay. Historia del Paraguay, el siglo de ya está. Organización y control de las carretas de postas del Paraguay con entramado del Estado Nacional entre 1843 y 1856. De Riart, en el 21. Barceló, Historia del Mercosur, social a la luz de la teoría constructivista. Este es del 2021. Guaraní, criollo jesuita, este ya lo vimos. Cuando el feminismo era mala palabra, de Wechsler, este es del 2020. Historia del rumor de la posguerra de Malvinas, los oficios sociólogos en Paraguay, a 50 años repensando el ciclo de protestas. Avellaneda Mercedes, Guaraní, criollo, ya vimos. La guerra del Paraguay en el territorio íntimo, el diario de un historiador, Juan Eoleari. Breve historia del Paraguay de Pineda, 2014. De ahí te salen ya con los PDF Y ahora, no, ahí nosotros estamos marcando lo que encontramos y ahora vamos a ir a mirar cada uno que tiene y qué podemos sacar de cada uno. O sea, lo que yo le estoy mostrando ahora es una herramienta que amplía otra vez la búsqueda más allá de lo que es un sitio académico como Google Scholar, ¿verdad? Entonces acá ven que acá sí hay otras cosas que podemos indagar, pero acá lo que vos vas haciendo, vas marcando para ir a mirar qué tienen cada uno de esos. O sea, vos acá lo que haces es una preselección. Vos acá seleccionás más o menos de acuerdo al tema, porque vos estás buscando un tema, entonces de acuerdo a ese criterio de elegibilidad vas a elegir primero con qué querés trabajar. Viste que acá hay de los jesuitas, de la guerra, de la posguerra, dependiendo de cuál es tu tema. Hay varias cosas. Y nosotros usamos la búsqueda historia del Paraguay. ¿Verdad? Esas tres palabras usamos, historia del Paraguay. La representación del gobierno de Alfredo Strong en los textos escolares de historia utilizado en el Paraguay 1989 hasta la actualidad. Esto es del 2019. Hay cosas muy actuales acá. Guerra total Paraguay 1864-1870, ensayo de la historia en tiempos del presente. General Stroessner, Deco Artillero, Corazón de Acero, mi Paraguay. Cultura, educación política, historia y economía 30 años después de la caída de la dictadura stronista. Cirugía percutánea, historia presente y perspectiva futura del Paraguay. Y ahí siempre tienen los datos, fíjense. Acá tenemos el nombre de la fuente, ¿verdad? Un pequeño resumencito. Y acá vendría a ser la parte de los, digamos, los datos filiatorios. Ahí tenemos los autores, ¿verdad? Y el año. Porque eso también es digamos, un criterio para seleccionar o no, qué tan viejo es, qué tanto me interesa. Política e historia, Rafael Barret, y una tercera mirada en las polémicas sobre el pasado y presente en la guerra del 900. Bueno, depende de cuál es tu... Historia constitucional del Paraguay, periodo 1870-2012. Bueno, y así, acá tienen mucho todavía. Historia del desempeño paraguayo. Miren, los colores del pardo en el Paraguay a partir de los datos de afiliación, fugados, desertores, etc. Entonces, acá tenemos varios, digamos, todo esto es lo que nosotros juntamos ahora. ¿Ven acá? Entonces vamos a suponer que ustedes están trabajando entre compañeros, están haciendo una búsqueda bibliográfica. Entonces lo que yo voy a hacer acá es activar un vínculo, ¿sí? Y voy a enviar este vínculo a mis compañeras y mis compañeros van a poder entrar a esta misma búsqueda, pero con estas fuentes que ya están acá, ¿verdad? Vamos a hacer un poco la prueba. Mándame un poco, vos que tenés mándame un poco un hola, por favor, para que se vaya arriba mismo tu chat. Un ratito ahí se está cargando. Ahí está.
Entonces, sí, esto le puedes pasar a tus compañeros, ¿sí? ¿Qué yo les pasé ahora? Les pasé el link de esta búsqueda. Y esto es modificable, o sea, acá donde dice Add Papers, yo puedo seguir buscando, puedo seguir agregando. Pero también sobre el pucho, como se dice, sobre el momento, yo también le puedo ir sacando. Miren, ahí nomás, vamos a suponer que este de México no me interesa, entonces ahí elimino ese uno. Entonces puedo ir trabajando sobre esta misma colección, porque acabamos de crear una colección. Esta es una colección de fuentes y cualquiera de ustedes, si ustedes entran ahora en su teléfono, van a poder entrar en esta misma colección, y acá donde dice comentarios pueden poner algún pequeño comentario. Bueno, esto vamos a usar para el resumen de tal cosa, o esto usar para tal cosa. Todos van a poder leer ese mismo comentario, ¿sí? Entonces es para poder hacer un trabajo colaborativo. Y fíjense que acá, ¿sí? Voy a ponerme para adelante así veo también lo que les proyecto. Entonces acá, ¿cómo hacemos? Yo voy a elegir una de las fuentes. Vamos a suponer, vamos a ver este. ¿No está optimizado para celular? ¿No? No se abre en el celular. Sí, pero ahora dicen que no está optimizado, ahora de una PC. Bueno, seguramente en la PC se ve mejor, ¿verdad? Sí, bueno, a lo que quiero ir es que pueden compartir el link, que creo que es muy interesante, porque entonces todos pueden tener acceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar entonces, vamos a elegir una de estas fuentes, por ejemplo, Breve Historia Integral del Paraguay. Y a partir de acá, entonces, hace un análisis y me dice justamente no tiene PDF, ¿ves? No tiene PDF, no tiene citas y no encuentra trabajos similares, porque esta es una aplicación que te va a ayudar a buscar también otras fuentes similares. En este caso, como no tiene citas, no puede hacerte el mapa, porque si no, él te haría un mapa del documento. Vamos a ver otro. Vamos a irnos hasta encontrar uno que tenga. Ahí está, mira. Este, por ejemplo, tiene 2 citas, ¿viste? Y como tiene citas, él te puede calcular otros trabajos similares, ¿sí? Entonces, este es uno que habla de Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. Mira, entonces, ¿qué pasa acá? Yo le puedo pedir, bueno, quiero ver algunos trabajos similares, y acá me va a tirar los trabajos similares. Todos estos trabajos son trabajos similares. Estos son, si ustedes ponen ahí, es nombre, el autor, ¿verdad? Y el año. ¿Ven? Entonces, todo esto que tienen acá, voy a volver un poquitito acá, todos estos son los trabajos relacionados, que de alguna manera digamos, tienen alguna relación con esa fuente, ¿ven? Y ahí les va marcando cuál de ellos es, ¿sí? Entonces, acá pueden ver el network y pueden ver un timeline, o pueden ver que el más antiguo es de 1847 y el más nuevo es de 2020. Les hace una línea de tiempo también de las fuentes, como para que ustedes puedan ir eligiendo. Entonces, la idea es que ustedes elijan de esto cuál es lo que quieren ampliar. ¿Ven? Acá hay muchísimas cosas. Entonces vamos a poner de acá, yo voy a buscar algo que quiera ampliar, y eso va a buscar también ahí, ¿sí? Vamos a ver con otro. Vamos a buscar un poco otro. Breve Historia del Paraguay de Garay. Dice que tiene uno solo, entonces no puede buscar trabajos similares. ¿Ven? Y quiero saber en qué está citado. Ese está citado en un artículo que se llama Reparar la Nación, Discursos Históricos y Responsabilidades del Paraguay. ¿Ves? Vos usaste uno y él te muestra en dónde se citó. Y si vos querés ver haces clic acá y tenés acá, ¿verdad? Y acá te dice, este trabajo analiza la influencia del nacionalismo en Paraguay y la historia de su literatura desde el 1897 hasta el centenario de su independencia. No tiene PDF, exactamente. La idea es ir buscando alguno que sí tenga PDF. En algún momento vamos a encontrar algo. ¿Se puede filtrar ya eso de entrada?
Que tenemos cuando buscas algo, te metes en Paraguay, no me tires, Sí. no, porque ya no tengo Sí, sí, podés pedirle que no tenga. Que... ahora todo eso proceso. Exactamente. Acá tenemos entonces que tengan abstract. Un poco de la guerra del Paraguay. Este tiene PDF. ¿Sí? Acá tiene. Este sí tiene un PDF, entonces al hacer clic ahí ya tengo acceso al PDF. ¿Sí? Entonces, esto es para ir haciendo un poco un ejercicio, ¿verdad? Acá les va a mostrar todo lo que hay, y entonces, en base a eso, ustedes van seleccionando con cuál pueden trabajar y con cuál no. Bien, organización y control de las carreras de, ¿qué dice? Carreras de postas, dice, del Paraguay como entramado del Estado. ¿Qué pasa si hacemos clic en la fuente? En este caso, hay que ver nomás la fuente, porque algunas veces no está cargado nomás el PDF, pero está disponible el PDF. Mira, en este caso está disponible el PDF. Pero acá te dice que no tiene PDF cargado en sus metadatos nomás. Por eso es que hay que mirar nomás. De todos modos, igual es mucho más interesante que antes, porque antes no teníamos casi nada. Ahora tenemos ya más. La ficha de la Biblioteca Nacional. Exactamente. Bueno, a ver qué más. Política de historia Rafael Barret. Ese sí tiene PDF. No, este, por ejemplo, no tuvo ninguna citación, por lo tanto, él no puede hacer un mapa. ¿Ven? Porque al no tener cita, él no puede saber hasta dónde llegó esa. Ahí tenemos el PDF completo. Podemos descargar el archivo. Este es el lector de PDF, o podemos descargar el PDF completo. Igual ahí. Bueno, esta es una herramienta muy interesante. Y otra herramienta que también les quiero mostrar, pero esta sí es pagada, pero igual les voy a mostrar, porque por ahí el que quiere dedicarse a la investigación paga, si quiere, ¿verdad? Se llama Connected Papers. Nunca pagues por algo que gratis en internet, son microsociales. Estoy de acuerdísimo contigo, pero yo porque le tengo que mostrar todo, ¿verdad? Cada uno elige qué quiere usar. Entonces, Connected Papers hace básicamente lo mismo que lo que les había mostrado recién. La aplicación que les mostré recién se llama Research Rabbit, o el buscador conejo. Connected Papers hace casi lo mismo, y lo que vamos a hacer es, justamente vamos a ver si es que, creo que yo no tengo más para hacer gratis, así que voy a buscar un poco en este. Tienen 5 mapas que pueden hacer de forma gratuita al mes. Hasta 5 mapas de relación. Pasado eso, tienen que esperar un mes o pagar. Pero creo que $3 es más o menos el precio. Bueno, y acá la misma cosa, el buscador lo podemos hacer. ¿Cómo era que buscamos cultura paraguayana? Historia paraguaya. Historia paraguaya. Y acá tenemos vamos a ver algunas sugerencias. ¿Sí? Ahí tenemos algunas sugerencias. Acá podemos ir guardando las que nos interesan. ¿Sí? Aquí voy guardando. Acá, bueno, me pide que me loguee. Voy a loguearme. Pueden usar su cuenta de Google nomás. Entonces voy guardando. Guardo esta. Ahí quedó guardada. Después la memoria de la triple alianza. Guardo esta. Y acá, fíjense la diferencia entre este y este. Acá tenemos una alerta. Esta alerta dice, esta es una fuente académica, pero no tiene citas. Y al no tener citas no puede crear el mapa. ¿Sí? Igual ustedes pueden entrar y pueden descargar, solamente que no van a poder ver el mapa de relación con otras fuentes porque no tiene citas, no fue citado en ningún lado. Este sí.
Este no. O sea, a eso se refiere estas alertas. Entonces, en el momento que ustedes pidan el antecedente, no les va a poder crear el mapa porque no tienen. Yo la creo no tiene PDF por eso. Y acá vamos a mirar, pues te dice si está disponible, por ejemplo, en el DOI, que es el registro de artículos científicos, o en el Google Académico, o en el Internet de Archive. Ahí vas a poder ver si está disponible y puedes bajar. Pero mientras podemos ir seleccionando, vamos a seleccionar lo que tiene. Todo esto no tiene cita, ¿ven? Cero citación, ¿ven? Por eso él tiene esa alerta. Acá, escrito guaraní de fuentes documentales, este no, este sí tiene. Este es de Bartolomé Meliá. Título de tesis doctoral nacional, este no tiene. Avellaneda Mercedes, creo yo jesuita, lucha, poder, revolución comunera, este sí tiene. Historia de los espectros, hamaca paraguaya, el tiempo dislocado. Bueno, y así sigue, suma y sigue. Ustedes van a ir acá viendo, ¿sí? Van a ir seleccionando. Y una vez que seleccionen, siempre ustedes, esta herramienta funciona a partir de una fuente que ustedes elijan para hacer la comparación. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a elegir una fuente y vamos a comparar cuántos trabajos fueron citados en esa fuente y vamos a comparar qué otras fuentes le citaron a ese trabajo. ¿Se entiende? Vamos a ver un antes y vamos a ver un después. Eso es lo que va a hacer esta aplicación en particular. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este. Entonces va a generar, no tiene suficiente. Vamos a otro. ¿Tiene más citaciones? Sí, es demasiado poco. Este sí tiene. Este sí tiene bastantes. Entonces, ¿cómo entendemos justamente el mapa? El mapa es el siguiente. La fuente que nosotros elegimos como centro de análisis siempre va a estar rodeado de un alito lila. Sí, exacto. Y es la misma lógica, apellido y año, así como la mayoría de las fuentes se citan. Y lo grande de los circulitos o del orbe va a depender de cuántas citaciones tienen. Cuanto más citaciones tienen, los círculos son más grandes. Cuanto menos citaciones tienen, los círculos son más chiquititos. Y en cuanto a la antigüedad o lo nuevo de la fuente, entonces es acá. Como nuestra fuente es del 2020, él hace una retrospectiva, ¿verdad? Desde el 2020 para atrás. Entonces nos dice, cuanto más se acerque al color verde fuerte, entonces se acerca al 2020, y cuanto más se aclara, entonces se va acercando al límite inferior, que en este caso lo que él encontró es un artículo de 1952. ¿Cuál es la diferencia de esos dos bloques ahí? ¿Verdad que está la... Y nada, sí, simplemente que digamos que acá todo esto de Velázquez es, pero Corvo es el que le une a ambos grupos. Simplemente Velázquez le citó a Corvo y Corvo tiene toda esa bibliografía. acá tenés quién le citó a quién, mira. Ahí va saltando las relaciones. En la medida que vaya tocando acá, él te va a ir marcando en el mapa quién está con quién. ¿Ves? O bien vos podés dar clic acá y te va a identificar bien la relación que hay, mira. O sea que Cortés a través de Corvo está relacionado a Velázquez. ¿Sí? Y fíjate que acá yo puedo ver lo que él decía. Acá puedo bajar el PDF o bajar por el artículo publicado o buscar en Google Académico. Pero lo más lindo que yo les quiero mostrar de esto, y vamos a suponer que ustedes acá agrandan esto porque quieren ir viendo las relaciones, qué sé yo, y de repente se pierden, no encuentran más su fuente de origen, entonces hacen como en el PDF en el GPS del auto, ¿verdad? Clic acá y él se va a centrar nuevamente en este caso la fuente de análisis que fue siempre Velázquez, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero sacar? Para mí lo que es más espectacular de esta aplicación es esto, que tienen los trabajos previos y los trabajos posteriores.
¿Qué son los trabajos previos? Los trabajos previos son aquellos trabajos que están citados en él, y los derivados son aquellos trabajos que le citaron a esa fuente en particular, ¿sí? Y lo lindo de todo esto es que si yo estoy haciendo un trabajo y quiero citar, por ejemplo, estoy hablando de ese trabajo en particular y quiero citar su antecedente, yo puedo bajar esta biblioteca completita, así, esta que está acá. Miren, bajo acá y ahí ya baja. Y esto que está acá, yo puedo traer directamente a mi Zotero. ¿Dónde te fuiste? Que yo tengo que mostrar acá antes. Aparte pues las pantallas, porque abrí mi WhatsApp, no quería accidentes. Entonces, ahí está. Entonces, en mi Zotero, yo voy a ir a archivo, importar, y voy a buscar mis descargas que acabo de descargar ahora, ¿verdad? Y acá está el grupo, bajé 2, ¿verdad? Entonces le doy acá, bajar estos 2, y baja estos 2 elementos. Ya, uno en psicología de investigación y ciencia y el otro da una mirada crítica. Estos son los antecedentes, trabajos previos, ¿verdad? Trabajos previos. ¿Y qué pasa si quiero bajar los trabajos, los posteriores? Entonces me voy a trabajos derivados y bajo trabajos derivados. La misma cosa. Entonces me voy otra vez a mi Zotero, voy a darle archivo, importar, me voy a buscar en mi descarga y acá dice derivados, ¿verdad? Este era el anteriores y este derivados. Entonces descargo derivados y me va a bajar la biblioteca completita, todo. No es libro por libro, ven ahí. Tengo de Ruiz, de Nieto, de Antario Olivera, García, Duarte, bla bla bla. ¿Sí? Entonces, esto yo puedo cargar, en este caso, yo directamente lo que voy a hacer, voy a llevar este a historia, y este derivado voy a llevar también a historia, y tengo los dos cargados en historia. ¿Ven? Los anteriores y los derivados. ¿Ven? Entonces lo que hice fue clasificar. ¿Entendieron lo que hice? Sí, pero yo no podía. No, lógico. La idea es que ustedes bajen el Zotero, guarden y vayamos practicando, porque después vamos a escribir y vamos a insertar la cita de forma automática. Yo lo que quiero que aprecien simplemente el potencial que tiene para poder abarcar más. La idea es que les ayude a abarcar más. Lo que me da un poquito de miedo es el orden que tenés, pero la saturación de información seguís teniendo la misma. Sí, pero tenés una herramienta que te puede ayudar a seleccionar, porque viste que acá vos seleccionás con la que querés trabajar, no es que seleccionás todito. Pues ya me dio comenzando buscando algo sobre la guerra de crianza y voy a terminar la aerodinámica de la vaca. A ver si hay algo así. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, Guerra de la Triple Alianza. Y te va a poder saltar también, o sea, mientras más específico mejor, porque Mejor. puedes saltar después de la Primera Guerra Mundial, la alianza. ¿No te hizo la cantidad de resultados en una parte? Creo que no. Vamos a ver un poco acá al final. Sí te dice. Ahí está, 1369. Te dice. Bueno, y este es otro que también nos puede apoyar en eso, ¿verdad? Bueno, también quería mostrarles, dentro de lo que es el área de conocimiento de lo que hay en internet, algunas veces nos cuesta mucho encontrar, y este es un concepto que a mí me gusta trabajar, justamente es el de palabras clave. Y es así, palabras clave, porque cuando el concepto es palabra clave, cuando la pluralizamos sigue siendo clave. Palabras clave, ese es digamos el nombre que tiene, palabras claves. Entonces, ¿para qué nos sirven las palabras clave?
Ustedes verán que las palabras clave usamos, por ejemplo, en los artículos, pero después del resumen ponemos las palabras clave. En una tesis ponemos las palabras clave, ¿verdad? ¿Para qué les parece a ustedes que sirven las palabras clave? Para direccionar. Eso, para ubicar y para direccionar. Por lo tanto, es de fundamental importancia que encontremos la palabra clave que realmente va a describir lo que estamos trabajando. Porque algunas veces tenemos la tentación, y en mi época nosotros, por ejemplo, en nuestra cabeza no teníamos que sacar. Algunas veces nosotros nomás sacamos el nombre, ¿verdad? Y eso hace que si nosotros ponemos una palabra que no es una palabra estandarizada, cuando alguien busque nuestro trabajo por tema, le va a costar encontrar porque nosotros no usamos una palabra estandarizada. Y ustedes me dirán entonces, ¿y de dónde es lo que vamos a sacar las palabras estandarizadas? Y para eso existen los tesauros, ¿sí? Un tesauro es un lugar en donde están indicadas las palabras que se tienen que utilizar en ciertas áreas del lenguaje. Por ejemplo, este es un tesauro que es multidisciplinario. Pero después nosotros en salud, por ejemplo, tenemos un tesauro que es solamente del área de la salud. Y de ahí tenemos que ir a buscar las palabras clave, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en un tesauro van a encontrar esas palabras que están estandarizadas, las palabras temáticas, pero también van a encontrar sus respectivos conceptos. ¿Bien? Entonces, y acá tenemos algunos idiomas en los que pueden además buscar, ¿verdad? Pero tenemos acá entonces, busquemos por ejemplo historia. Y ahí tenemos el tipo de palabra que podemos usar: historia antigua, contemporánea, historia de la ciencia de las humanidades, historia de la educación, de la filosofía, ¿sí? Narración de historias, y puedo ir cambiando, ¿verdad? Guerra. A ver. Creo que hay uno solo, entonces. Ahí tenemos término genérico, ¿verdad? Ahí tienen qué es un conflicto, ¿verdad? Y cuáles son los términos relacionados: agresión o educación para la paz o estudios para la paz. Estas son también algunas formas de relacionar, ¿sí? Vamos a ver dame algunos conceptos de su área. Porque yo me voy mucho hacia lo que es psicología y salud y de repente no sé si eso nos pueden... Por ejemplo, si te haces una tesis sobre la revolución comunera enfocada en el revolución, por ejemplo. Conflicto sociológico, ahí estoy complicando bien. Conflicto. ¿Cómo podría todo? Pues la revolución comunera enfocada en los conflictos sociológicos. Y ahí tenés, si vas a hablar de la revolución comunera en tu estudio, o usas revolución o revolución cultural. Sí, esa es tu palabra clave. Siempre fue revolución. Y bueno, ya sé, pero y eso, ahí vos vas a elegir. En este caso, usas revolución. Tenés dos. Revolución se refiere a cambio social, o también es revolución cultural. Si querés revolución cultural, también podés utilizar crisis cultural. A lo que voy es que esta es la palabra que vos vas a usar. Si hablas de revolución comunera, en tu tratado no vas a poner revolución comunera. Tu palabra clave no puede ser revolución comunera. Tu palabra clave va a ser revolución o revolución cultural. Pero no fue una revolución cultural. Entonces es revolución nomás. ¿Entendés? Por eso te dice, él te muestra nomás lo que justamente acá te dice que el otro término es revolución. Entonces, si vos vas a escribir un tratado sobre la revolución comunera, lo que te digo nomás, no podés poner en tus palabras clave revolución comunera. Vas a poner revolución. Porque ese es el término estandarizado para esa área del conocimiento. Después vos vas a explicar qué es todo ese tema de por qué se llama comunera, por qué el nombre, los periodos en que aconteció, etc. Vas a ir explicando, pero en la palabra clave no podés poner revolución comunera. Si ponemos revolución, de hecho creo que nos va a salir que no existe. Tenés cero término de búsqueda. ¿Sí? ¿Otro concepto que podemos buscar?
existieron las Un clasista. Como palabra clave no Cuando se marca. guerra esa educación para la paz, ya digo, Iba a decir ganar, no voy a decir. ¿Qué puede ser? Por acá tendría que haber algo de historiación en H. Calidad. historia en 42 es lo genérico. Sí. Y dentro de historia, también esto nos permite ver otros subtemas que vienen dentro de ese tema. Entonces, dentro de historia, por ejemplo, acá tenemos sus subtemas. ¿Sí? Arqueología, estudios internacionales, estudios locales, historia antigua, historia contemporánea, historia de las ciencias. Son términos específicos dentro de esto que tenemos acá, ¿sí? Historia de la educación, de la literatura, del arte, historia moderna. Ahí tenemos por área temática, justamente. Esto es por área temática. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver en escasez. Estoy buscando esclavitud porque justamente no. Acá debería estar, ¿verdad? Escuela. Puede estar con otro tema. Esclavo, tampoco esclavo. Tampoco. No, perdón, demasiado rebuscado, pues ya para. Pero esclavitud es lo más general, pero sí, eso no hay que. Bueno, esto es de educación. Voy a ver si hay un tesauro que sea del área de historia, porque así también hay taller. Porque uso más esto, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Entonces voy a llevar yo como tarea eso, a ver si encuentro. No, en serio, porque hay, por ejemplo, del área de ciencias agrarias, tenemos también de medicina, cada uno es especializado en su área y capaz que sí haya uno que sea exclusivo de historia. Entonces, eso voy a buscar. Pero quiero que sepan que las palabras clave sirven para eso, para catalogar una investigación y para orientar en el momento de recuperar la información. Bueno, y ahora un poquitito. Bueno, esta es una aplicación que ya es mucho más reciente, que nos puede ayudar a leer sin leer del todo la fuente. Me puede ayudar a encontrar, fíjense, la misma cosa. Acá yo tengo acá puedo filtrar los que tienen PDF, que era tu problema, ¿verdad? Entonces acá le doy clic y solamente me va a traer los que tienen PDF disponibles. Vamos a mirar un poco. Entonces, ahí tenemos ¿Qué tenemos entonces? Tenemos los hallazgos. Fíjense, acá tenemos la fuente, ¿verdad? Con todo lo que ya vimos antes, tenemos el nombre de la fuente, tenemos el tipo de fuente, si es un artículo de revista, si es una referencia, ¿sí? Y tenemos su autor, y también el año en que se publicó. Pero también tenemos acá ¿qué aporte tiene esta fuente? Fíjense, historia epidemiológica y diversidad genética original de la chikungunya, habla de que este es un artículo que analiza la historia epidemiológica de orígenes de la diversidad genética de los virus chikungunya y dengue en Paraguay. Nos interesa porque esto es de salud.
Fíjense este. Identidad nacional paraguaya. Dice, Paraguay tiene una historia compleja influenciada por la migración, el aislamiento geográfico y la prevalencia del idioma guaraní. Y acá tenemos las conclusiones de ese. Tenemos entonces el aporte original que hace y la conclusión. Entonces nos ayuda a hacer una lectura rápida sin tener que abrir y entrar. ¿Ven? Los indios en la independencia paraguaya, dice, el artículo discute la independencia del Paraguay y su trato a las poblaciones indígenas, así como la construcción de una nación guaraní. Entonces, yo quiero este, entonces puedo bajar acá el PDF. ¿Sí? Bajo el PDF, puedo leer el PDF. Y vamos a ver si este PDF que está acá tiene lo que conocemos como metadatos. Si este PDF que acabo de bajar acá tiene metadatos, yo puedo directamente tirar acá, pero no tiene. Entonces, ¿qué es? No tiene. Si el PDF que yo bajo tiene los metadatos, tiro acá y él le saca solito los metadatos. Eso también es algo que ahorra. Pero vamos a suponer que este que está acá no tiene metadatos, ¿verdad? Ni siquiera me dice en qué revista se publicó. Tiene autor, tengo la universidad, tengo el nombre, la fecha, pero no tiene en dónde. Acá tengo, sí. Historia Sudamericana Editorial, tengo todo. Entonces, este, por ejemplo, yo puedo cargar a mano, ¿verdad? Y primero tengo que saber qué es esto. ¿Qué les parece que es a ustedes esto? Un paper, exacto, un paper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí. Vamos a irnos a historia, vamos a cargar a mano esto, ¿sí? Más, ¿qué es esto? De todo esto es un artículo de revista académica, ¿verdad? Bueno, ¿qué me pide primero? Título. Entonces, los indios en... Y ya, esto voy a copiar en el título. Acá. Después me pide autores, autores, muy bien. Y este es importante cuando vamos a cargar a mano, que carguen bien, porque acá está el campo apellido primero y después nombre. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que él va a generar la cita o va a hacer la bibliografía, él va a mezclar eso de forma automática. Pero necesita que el apellido esté en el campo apellido y el nombre en el campo nombre para que él pueda intercambiar. Porque Vancouver hace de una forma, MLA de otra forma, ABNT de otra forma y APA de otra forma. Entonces, siempre cuiden que el apellido esté acá en el apellido. Porque algunas veces cuando hacemos rápido podemos cargar, por ejemplo, apellido y nombre en el mismo lugar. Entonces después cuando cambia de forma de citar, entonces hay un problema porque nosotros cargamos mal. Si voy a buscar es Ana Ribeiro, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ribeiro y ahí el nombre A o Ana, ¿verdad? Pero con la primera letra por lo menos sí ya estoy poniendo eso. Después tengo Universidad Católica de Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga. Este vendría a ser el, digamos... Es la revista, sí. No, la revista es... Acá está la revista, mira. Este es Estudios Históricos, se llama. Y esta es la editorial. Este que está acá es el nombre de la revista. El nombre de la revista, digamos... En publicación ponemos eso. El volumen, en este caso, es el 20, ¿verdad? Volumen 20 y el año es 2009, ¿verdad? Entonces fecha 2009 y las páginas es de la 279 a la 308. Entonces, páginas ahí. Entonces, yo voy a traer eso en una slide donde vamos a ver qué datos no le puede faltar a un libro. Que tienen que estar sí o sí. ¿Qué datos no le puede faltar a una revista científica? ¿Qué datos no le puede faltar a un sitio web? Eso tenemos que saber para ver que esto esté correcto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es una revista, un artículo académico y no tiene el nombre de la revista, no sirve. O no tiene el año, tampoco me sirve.
Yo tengo que entrar a mirar. Bueno, ¿qué más puedo ver de este es su editorial? Acá no tiene, está en idioma español, eso es lo que más puedo poner ahí, español. Y puedo poner, a ver un poco su sitio de descarga, era este, ¿verdad? Entonces le puedo copiar el vínculo y le pego el vínculo acá donde dice URL. Entonces, vamos a suponer, yo hago acá, fíjense, puedo hacer esto, creo un informe y ahí tengo mi ficha catalográfica de esa fuente en particular, con el vínculo de descarga. O puedo agarrar toda mi colección, todo esto que estuvimos trabajando ahora, hasta acá, y le hago generar informe y tengo la ficha catalográfica de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Que muchos trabajaron de balde, ¿verdad? ¿Por qué no se va a tener una curva? Bueno, entonces estas son pequeñas utilidades que ustedes le pueden ir dando. Como les digo, igual les va a servir para la tesis, no se vayan a poner tristes. La idea es que por lo menos para la tesis esto les vaya a servir. Y igualmente vamos a suponer que quieren hacerlo a mano, entonces hacen todo esto. De todo esto que hay acá, yo puedo generar una bibliografía, me piden qué formato, ¿verdad? Le doy APA, le doy OK y me voy a uno en blanco, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta trabajar a mano y ahí tenés tu bibliografía en APA. Con sangría francesa y todo. Todo, o sea, acá ya vos no tenés que preocuparte de tamaño de letra ni nada, porque esto ya es todo automático. Bueno, entonces este es el potencial que tiene el Zotero y que es gratuito. Entonces, por más que 300 megas, es cierto, 300 megas poco. Y ¿saben qué yo hacía cuando no pagaba todavía? Me resultó nomás muy hincha y por eso al final terminé pagando. Pero lo que yo hacía era lo siguiente: yo creaba mis bibliotecas o mis carpetas por proyecto. Por ejemplo, estaba trabajando en una tesis y yo creaba una carpeta. Cuando ya usaba todo eso, lo que yo hacía era archivaba nomás, sacaba esto y le daba exportar y llevaba afuera de mi disco duro y se borraba de acá. Y eso le daba espacio para una nueva. Entonces yo solamente acá estoy usando en lo que estoy trabajando actualmente. Y otra cosa es que podemos crear grupos. Estos son grupos. Entonces, por ejemplo, vos podés crear un grupo y podemos usar tus 300 megas para un proyecto. Él puede crear otro grupo y usamos sus 300 megas. Y todos entramos a ver, a leer, a contribuir en ese grupo. Vamos a ver también cómo crear los grupos. Entonces, el dueño del grupo es el que paga, vamos a decir, el sitio, pero de esa manera se pueden contribuir también para que, por ejemplo, cada uno tenga para una materia en particular, entonces se distribuyen digamos, el espacio, cuánto usan de espacio. Ese puede ser una... A mí yo soy muy de tu pensamiento, así que hay que lo que es gratis hay que probar todo. Bueno, de repente, a mí lo que me pasó fue que, como soy muy desvolado, quería ir a retirar, ¿verdad? Un lugar que guardé y me olvidé dónde guardé, entonces por eso, bueno, voy a pagar, porque es $20 al año y voy a... por mi salud mental nomás pagué eso, porque si fuese más ordenado sí iba a encontrar y podía mantener, así que también a ustedes les va a servir eso. Bueno, antes que se vayan todos, quedamos acá. Me avisan si el próximo jueves vamos a poder tener clase o no. ¿Qué día es el examen? Puede ser en el lugar, Lo que es este jueves el examen. Este jueves el examen de informática. Bueno, entonces yo les voy a poner, voy a hacer esa aula, te voy a pasar el aula y voy a colgar algunas informaciones de esto que vimos acá y voy a hacer un cuestionario sobre eso, sobre un material. Les voy a pasar el material y ustedes van a rendir sobre ese material. ¿Se grabó esta clase? Sí, se grabó. Y eso voy a alzar también.